La estática es una rama fundamental de la mecánica aplicada que estudia el equilibrio de los cuerpos sometidos a fuerzas. Su objetivo principal es analizar cómo las fuerzas y momentos actúan sobre un objeto, permitiendo determinar si permanece en reposo o en movimiento constante. Comprender la estática es esencial para el diseño de estructuras como puentes, edificios y maquinaria, ya que garantiza su estabilidad y seguridad. A través de principios como la suma de fuerzas y momentos igual a cero, logramos estructuras firmes y confiables. El dominio de la estática resulta crucial en la ingeniería moderna, ya que posibilita anticipar cómo responderán los materiales y las estructuras ante diferentes cargas. Así, los ingenieros aplican estos principios para calcular con precisión la resistencia y rigidez necesarias, optimizando el uso de materiales y reduciendo riesgos. Además, la estática es la base para análisis más complejos, como la dinámica y la resistencia de materiales, formando un pilar indispensable en la formación de todo ingeniero o físico. El primer principio básico de la estática es el equilibrio de fuerzas, que establece que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero para que permanezca en reposo. El segundo principio es el equilibrio de momentos, donde la suma de los momentos respecto a cualquier punto también debe ser cero. Estos fundamentos permiten analizar y resolver una amplia variedad de problemas estructurales, asegurando el diseño correcto y la seguridad de las construcciones. Cuando se analiza una estructura, es fundamental considerar tanto las fuerzas externas aplicadas como las internas que se generan en su interior. Estas fuerzas internas permiten que los materiales resistan deformaciones y mantengan su integridad. Además, es crucial identificar las reacciones en los apoyos, que equilibran las fuerzas externas y aseguran la estabilidad del conjunto. Comprender cómo se distribuyen y equilibran todas estas fuerzas es clave para diseñar sistemas seguros y eficientes en ingeniería. La fuerza es una acción que, aplicada sobre un cuerpo, puede modificar su estado de reposo o movimiento. Cada fuerza se caracteriza por su magnitud, que indica su intensidad, su dirección y sentido, que determinan hacia dónde actúa, y su punto de aplicación, que especifica dónde incide sobre el cuerpo. Existen diferentes tipos de fuerzas, como la gravedad, que atrae los objetos hacia la Tierra, la fricción, que se opone al movimiento, la tensión, que actúa en cuerdas y cables, y la fuerza normal perpendicular a las superficies de contacto. Para cuantificar estas fuerzas, se emplean sistemas de unidades como el Sistema Internacional, SI, donde la fuerza se mide en newtons, y el sistema inglés, donde se utiliza la libra-fuerza. En estática, las fuerzas se representan como vectores, lo que permite describir no solo su magnitud, sino también su dirección y sentido de manera precisa. Para simplificar el análisis, una fuerza puede descomponerse en componentes, habitualmente en los ejes cartesianos X e Y, o en el sistema polar mediante su ángulo respecto a un eje de referencia. La suma de vectores es fundamental para encontrar la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, empleando métodos gráficos o algebraicos según las componentes. Para que una partícula esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella debe ser igual a cero, es decir, SF + 0. Esta condición garantiza que la partícula no cambie su estado de movimiento. En el plano, esto implica que las componentes de las fuerzas en los ejes X y Y se anulan entre sí. En el espacio tridimensional, también debe cumplirse en el eje Z. Al resolver problemas con fuerzas concurrentes, descomponemos cada fuerza en sus componentes y aplicamos la condición de equilibrio a cada dirección, permitiendo encontrar fuerzas desconocidas y garantizar la estabilidad del sistema. El momento de una fuerza, también llamado torque, mide la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o un eje. Se calcula como el producto vectorial entre el vector de posición y la fuerza aplicada, considerando su magnitud y la distancia perpendicular al punto de giro. El momento respecto a un punto indica cómo influye la fuerza en la rotación alrededor de ese punto.
mientras que respecto a un eje, analiza su efecto en torno a una dirección específica. El principio de Varignon establece que el momento total de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos individuales. Para lograr el equilibrio de cuerpos rígidos, la suma de todos los momentos respecto a cualquier punto o eje debe ser igual a 0, garantizando la estabilidad rotacional. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta gráfica fundamental en la estática, pues permite visualizar y analizar todas las fuerzas y reacciones que actúan sobre un cuerpo aislado. Al dibujar el cuerpo se representan las fuerzas aplicadas, ya sean externas, como el peso o cargas, o internas, como las reacciones en los apoyos. Identificar correctamente los tipos de apoyos y las restricciones que imponen es crucial para determinar las incógnitas. Estos diagramas facilitan la aplicación sistemática de las ecuaciones de equilibrio. Los sistemas de fuerzas se clasifican según la disposición y dirección de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En las fuerzas concurrentes, todas las fuerzas se cruzan en un solo punto, lo que simplifica el análisis de equilibrio. Las fuerzas paralelas, por otro lado, tienen líneas de acción que nunca se cruzan y suelen encontrarse en vigas o estructuras horizontales. Los sistemas coplanares no concurrentes involucran fuerzas que actúan en el mismo plano, pero no se cruzan en un solo punto, exigiendo un análisis detallado de momentos y reacciones. Finalmente, cuando las fuerzas actúan en 3 dimensiones, se requiere considerar componentes en los ejes EK, Y y Z, lo que implica técnicas vectoriales más avanzadas para asegurar el equilibrio del sistema. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre 2 superficies en contacto. Existen 2 tipos principales: la fricción estática, que actúa cuando no hay deslizamiento, evitando el inicio del movimiento, y la fricción cinética, presente una vez que las superficies se deslizan entre sí. La ley de Coulomb establece que la fuerza de fricción es proporcional a la normal entre las superficies, dependiendo del coeficiente de fricción. Estos principios son esenciales para analizar cuerpos sobre planos inclinados y sistemas de poleas, asegurando su estabilidad y funcionamiento eficiente. El centro de gravedad es el punto donde se considera concentrado el peso total de un cuerpo, y alrededor del cual las fuerzas gravitacionales actúan de manera uniforme. Para cuerpos de forma simple, como barras o placas, el centroide coincide con el centro geométrico, facilitando su localización. En cuerpos compuestos, se determina dividiendo el objeto en partes simples, calculando el centroide de cada sección y aplicando fórmulas de promedio ponderado. La correcta distribución del peso y la posición del centro de gravedad son vitales para mantener la estabilidad de estructuras. Un centro de gravedad bajo y bien ubicado reduce el riesgo de vuelco, asegurando el equilibrio y la seguridad en edificaciones, puentes y máquinas. Dentro del estudio de la estática, las vigas representan elementos fundamentales que soportan cargas mediante diferentes tipos de apoyos, como empotrados, simples o articulados, cada uno ofreciendo distintas restricciones al movimiento. Los truses o estructuras trianguladas utilizan la geometría para distribuir fuerzas eficientemente, creando sistemas fuertes y ligeros ideales en puentes y techos. Por otro lado, los cables trabajan principalmente bajo tensión, siendo esenciales en puentes colgantes y sistemas de poleas, asegurando estabilidad y resistencia ante cargas variables. El centro de gravedad es el punto donde se considera concentrado el peso total de un cuerpo, y alrededor del cual las fuerzas gravitacionales actúan de manera uniforme. Para cuerpos de forma simple, como barras o placas, el centroide coincide con el centro geométrico, facilitando su localización. En cuerpos compuestos, se determina dividiendo el objeto en partes simples, calculando el centroide de cada sección y aplicando fórmulas de promedio ponderado. La correcta distribución del peso y la posición del centro de gravedad son vitales para mantener la estabilidad de estructuras. Un centro de gravedad bajo y bien ubicado reduce el riesgo de vuelco, asegurando el equilibrio y la seguridad en edificaciones, puentes y maquinaria.
Dentro del estudio de la estática, las vigas representan elementos fundamentales que soportan cargas mediante diferentes tipos de apoyos, como empotrados, simples o articulados, cada uno ofreciendo distintas restricciones al movimiento. Los truses o estructuras trianguladas utilizan la geometría para distribuir fuerzas eficientemente, creando sistemas fuertes y ligeros ideales en puentes y techos. Por otro lado, los cables trabajan principalmente bajo tensión, siendo esenciales en puentes colgantes y sistemas de poleas, asegurando estabilidad y resistencia ante cargas variables. Las aplicaciones prácticas de la estática se extienden ampliamente en la ingeniería civil y mecánica. En la construcción de puentes y edificios, la estática permite calcular cómo se distribuyen y transmiten las fuerzas a lo largo de la estructura, asegurando que cada componente soporte las cargas sin fallar. En ingeniería mecánica, se utiliza para diseñar máquinas y soportes que funcionan de manera confiable y segura. Gracias a estos principios, es posible garantizar la estabilidad y seguridad de sistemas complejos en diversos ámbitos. La seguridad y estabilidad de los sistemas son pilares fundamentales en cualquier proyecto de ingeniería. Un sistema seguro garantiza que las estructuras y mecanismos resistan las fuerzas a las que estarán sometidos durante su vida útil, evitando fallos inesperados. La estabilidad, por su parte, asegura que el sistema mantenga su posición sin desplazamientos ni colapsos ante perturbaciones externas. Mediante el análisis cuidadoso de cargas, materiales y geometrías, los ingenieros logran optimizar diseños, protegiendo tanto a las personas como a los recursos involucrados. Cuando aplicamos las leyes de Newton a la estática, la primera ley establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Esto es el fundamento del equilibrio. Por otro lado, la tercera ley indica que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto. Así, las fuerzas ejercidas por soportes o conexiones generan reacciones que equilibran las fuerzas externas, asegurando la estabilidad del sistema. Cuando se analiza el equilibrio de partículas en 3 dimensiones, es fundamental considerar que las fuerzas pueden actuar en cualquier dirección del espacio. Para resolver estos problemas, se representan todas las fuerzas como vectores con componentes en los 3 ejes, X, Y y Z. La condición de equilibrio exige que la suma de las componentes de todas las fuerzas en cada eje sea igual a 0. Este método permite identificar magnitudes y direcciones desconocidas, garantizando que la partícula permanezca en reposo bajo fuerzas espaciales. En el análisis de sistemas equivalentes de fuerzas, se busca simplificar conjuntos complejos de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sustituyéndolos por una única fuerza y un momento que produzcan el mismo efecto mecánico. Este proceso facilita el cálculo y la visualización de la respuesta estructural, siendo especialmente útil en el diseño mecánico. Al aplicar esta técnica, los ingenieros pueden evaluar rápidamente la estabilidad y resistencia de componentes, optimizando su estructura y asegurando la seguridad y eficiencia en máquinas y mecanismos. Las cargas distribuidas representan fuerzas que se aplican de manera continua a lo largo de una viga o superficie, en contraste con las cargas puntuales. Una carga distribuida uniforme mantiene la misma intensidad en toda la longitud, facilitando el cálculo de su resultante, que se obtiene multiplicando la intensidad por la distancia y ubicando su punto de aplicación en el centro geométrico. Por otro lado, las cargas no uniformes varían a lo largo de la viga, requiriendo integrar la función de carga para determinar la fuerza total y su posición efectiva. Las cargas distribuidas representan fuerzas que se aplican a lo largo de una superficie o elemento, como una viga, en lugar de concentrarse en un solo punto. Estas cargas pueden ser uniformes, donde la intensidad es constante en toda la longitud, o no uniformes, variando según la posición. Para analizar su efecto, se calcula la fuerza resultante sumando el área bajo la curva de distribución y ubicando su punto de aplicación en el centroide. Así se determina cómo la carga afecta a la estructura y su equilibrio.
En el análisis de vigas, es fundamental distinguir entre diferentes tipos. Las vigas simplemente apoyadas descansan sobre dos soportes. Las vigas en voladizo se fijan en un extremo y quedan libres en el otro. Y las vigas empotradas están rígidamente sujetas en ambos extremos. Para estudiar su comportamiento bajo cargas, se emplean los diagramas de fuerza cortante y momento flector, que muestran cómo se distribuyen las fuerzas internas y los momentos a lo largo de la viga, permitiendo identificar puntos críticos y asegurar su resistencia estructural. En el análisis de armaduras, existen dos métodos principales para determinar las fuerzas internas en sus elementos: el método de los nodos y el método de las secciones. El método de los nodos consiste en aislar cada unión y aplicar las condiciones de equilibrio, resolviendo las fuerzas en los miembros conectados mediante sumas vectoriales. Por otro lado, el método de las secciones permite cortar la armadura por una sección estratégica y analizar el equilibrio de una parte, facilitando el cálculo directo de fuerzas en miembros específicos. En el análisis de cables y cadenas, el equilibrio puede presentarse en dos formas principales: la línea recta, cuando el cable está perfectamente tenso entre dos puntos, y la catenaria, que describe la curva natural de un cable flexible colgado bajo su propio peso. La tensión máxima en un cable se produce en los puntos de sujeción, donde las fuerzas son mayores debido al peso soportado y la geometría de la instalación. Calcular esta tensión es esencial para evitar fallos y garantizar la seguridad estructural. Las máquinas simples son dispositivos fundamentales en estática, ya que permiten modificar la magnitud o dirección de una fuerza para facilitar el equilibrio de cuerpos. Entre ellas destacan las poleas, que pueden ser fijas o móviles. La polea fija cambia la dirección de la fuerza, mientras que la móvil reduce el esfuerzo necesario para levantar una carga. Las palancas, clasificadas según la posición del punto de apoyo, multiplican la fuerza aplicada, y los planos inclinados permiten elevar objetos aplicando menos fuerza a lo largo de una distancia mayor. La estabilidad de los cuerpos rígidos depende en gran medida de la relación entre la base de apoyo y la altura del centro de gravedad. Para evitar el vuelco, es fundamental que el centro de gravedad se mantenga dentro de la base de apoyo. Si una fuerza externa desplaza el centro de gravedad fuera de esta área, el cuerpo corre el riesgo de volcarse. Cuanto más baja sea la altura del centro de gravedad y más amplia la base, mayor será la estabilidad del objeto. Dentro de los elementos estructurales, las fuerzas internas juegan un papel fundamental en su comportamiento y resistencia. Las fuerzas axiales actúan a lo largo del eje del elemento, comprimiendo o traccionando la estructura. Las fuerzas cortantes tienden a deslizar una sección respecto a otra, mientras que los momentos de flexión provocan el doblado del elemento. Comprender y calcular correctamente estas fuerzas internas es esencial para asegurar que la estructura soporte las cargas aplicadas sin fallar, garantizando así su seguridad y durabilidad. En la estática de fluidos, se estudia el comportamiento de líquidos en reposo y cómo ejercen presión sobre las superficies que los contienen. La presión hidrostática aumenta con la profundidad y actúa perpendicularmente sobre superficies planas y curvas, siendo fundamental para calcular fuerzas sobre presas, tanques y embarcaciones. El principio de Pascal establece que cualquier cambio de presión aplicado en un punto de un fluido incompresible se transmite íntegramente a todos los puntos, base de los sistemas hidráulicos como frenos y prensas. Uno de los errores más frecuentes al resolver problemas de estática es olvidar incluir todas las fuerzas de reacción presentes en un sistema, como las que ejercen los apoyos o conexiones. Esta omisión puede llevar a resultados incorrectos en el análisis de equilibrio. Además, es común cometer equivocaciones al asignar los signos a fuerzas o momentos. Un signo erróneo puede cambiar por completo la interpretación del problema y afectar la estabilidad del diseño estructural. Por eso, revisar cuidadosamente cada paso es fundamental. En definitiva, la estática no solo es una disciplina fundamental en la ingeniería, sino también una herramienta que nos permite comprender
y controlar el entorno construido. Cada cálculo y cada análisis representan una garantía de estabilidad y protección, tanto para las estructuras como para quienes las utilizan. Al dominar la estática, no solo resolvemos problemas técnicos, sino que también construimos la base de la seguridad y la confianza en cada proyecto realizado.